In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Vamos a tratar en el seminario de hoy lo referente a la forma de la Eucaristía, la forma del sacramento de la Eucaristía. Hemos visto antes todo lo referente a la materia, con lo que tenía que ver con la transustanciación, la presencia sustancial, los accidentes que permanecían, que ya visteis que era una cosa amplísima, se podría profundizar mucho, se podrían añadir una multitud de cosas, este tema tan complejo de cómo está la sustancia bajo esos accidentes, porque realmente, acordaos que los accidentes estaban vinculados al cuerpo de Cristo, no porque sean accidentes del cuerpo de Cristo, sino que por el hecho de que el pan ha sido transustanciado en el cuerpo de Cristo, esos accidentes tienen que permanecer, digamos así, por la misma actuación de Dios. Había una cantidad enorme de cuestiones que tenían que ver con la metafísica, pero eso ya lo dejamos. Y pasamos a otra cuestión, la 78, también muy interesante, sobre la forma de la Eucaristía. Vamos a cerrar esto aquí. Como siempre, veremos primero la introducción a los artículos, una mirada de conjunto, son solo 6, y que aquí los he dividido, vais a ver inmediatamente la división. Los primeros que se centran más sobre la forma de la Eucaristía en sí misma, luego propiedades de esta forma de la Eucaristía, su efectividad y su verdad, y por último, el tema de que el pan y el vino se consagran separadamente. Como os comento aquí, son 6 artículos. Podríamos decir que los 5 primeros, vamos a tener todo este esquema a la vista, los 5 primeros se centran en la forma del sacramento de una manera general, mientras que el último sería la comparación de una parte con otra, porque ya sabéis que en la Eucaristía Santo Tomás hablaba de una unidad de perfección, nos lo volverá a repetir luego. Entonces, ¿cómo se compara una parte con otra? Si tiene que esperar la consagración del pan a la consagración del vino a la consagración del pan, diríamos será la comparación de las dos partes, por así decir, de la forma. El esto es mi cuerpo y el esta es mi sangre. Y el resto, los otros 5 artículos anteriores, tratan de la forma de la Eucaristía en general. El primero sería la forma de la Eucaristía en sí mismo, de los cuales el artículo primero determina cuál es la forma de este sacramento, lo explica de una manera sencilla, y luego por qué son convenientes las palabras sobre el pan, tal como están dicho, y por qué son convenientes las palabras sobre el vino. Como veis, siempre argumentos de conveniencia, porque aquí estamos en un misterio en sentido estricto, no es que haya una demostración de por qué esto tiene que ser así. Depende de la libre iniciativa divina, pero Santo Tomás muestra que es algo muy conveniente, muy congruente. Y luego, después de haber visto la forma de la Eucaristía, por así decir, en sí misma, pasa luego a propiedades de esa forma de la Eucaristía. Ante todo, la fuerza creada que realiza la consagración, y con esto volveremos otra vez al tema de la fuerza instrumental en los sacramentos, y la verdad de la locución. Es decir, cuando se dice esto es mi cuerpo, pero realmente esta proposición es verdadera, hay que entenderla como antes de que se haya producido el cambio, como después, cómo hay que entenderla. Ahí salen cosas además muy interesantes de cómo interpretar el texto evangélico. Pues bien, esto es el esquema de estos 6 artículos que vais a ver, aunque en principio es una cosa sencilla, pero van a salir cosas muy interesantes. Recuerda que con San Ambrosio que la consagración se realiza mediante las palabras de Jesucristo, y Santo Tomás distingue claramente estas palabras de otras muchas cosas que se dicen en la misa. Entonces, la forma del sacramento son estas palabras que hay que remontar al Señor. Obviamente, Santo Tomás no pensaba como estos escrituristas que dicen que no, que la última cena es una cosa que se inventaron los evangelistas porque en realidad no se celebró, no tuvo nada que ver, en fin, todas estas cosas de los que no creen que Jesucristo sea Dios, pero bien, ese problema es otro, hay problemas que no tienen fe. Pero ya digo, suponiendo lo que dicen los evangelios, Santo Tomás explica que esto lo tenemos en el mismo texto bíblico, y San Pablo luego lo recuerda también, ya como una tradición que ha recibido él.
Bien, lo que pasa es que para hablar de la forma de este sacramento, Santo Tomás recuerda algo que siempre hay que tener presente al hablar de la Eucaristía, y es que es un sacramento diferente respecto a los otros. ¿Por qué? Pues porque este sacramento se realiza por la consagración de la materia. O sea, la materia se convierte en el cuerpo de Cristo o en la sangre de Cristo, mientras que en los otros lo que pasa es que cuando se utiliza una materia externa se consagra primero con una bendición, no hay transustanciación y se usa. Con lo cual, en otros sacramentos, diríamos, el sacramento se realiza por el uso del agua, por el uso del crisma, de la imposición de manos, todos esos elementos materiales, pero aquí en cambio el sacramento es la consagración de la materia. Y luego recuerda lo que también he apuntado ahora: en estos otros sacramentos la consagración de la materia se da mediante una bendición que destina ya pues ese agua para que se utilice en el bautismo o lo que sea, mientras que aquí la consagración consiste en la transustanciación. Entonces, por eso, como la consagración consiste en la transustanciación, el acto propio del ministro es pronunciar las palabras de la transustanciación. Por supuesto, una vez transustanciado, lo suyo es que comulgue el sacerdote, comulguen los fieles, de todas estas cosas, pero propiamente el sacramento, tal como lo plantea Santo Tomás, está en la consagración de la materia. Pues bien, supuesto esta diferencia entre la Eucaristía y los otros sacramentos, también diríamos hay diferencias entre el modo de entender la forma de este sacramento y la forma de otros sacramentos. Recuerda Santo Tomás que en la forma de otros sacramentos se debe indicar el uso. Por el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, tal, o la asignación, cuando el obispo o el sacerdote que confirma habla de una acción que está realizando él, hace referencia pues al óleo que va a utilizar o lo que sea, mientras que en este la forma solo indica la consagración, es decir, la transustanciación. Por tanto, la forma es: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No se hace referencia en la forma a que luego va a ser comulgado. Por supuesto, ya se ha dicho antes como una introducción: tomad y comed, o tomad y bebed, pero lo que es propiamente la forma hace referencia a esa consagración. Y por otra parte, la forma de otros sacramentos se dice desde la persona del ministro, con diferencias entre unos sacramentos y otros. Por ejemplo, yo te bautizo, yo te absuelvo, en fin, aquí hay divergencias, hay cosas diversas, mientras que en este caso es en persona del mismo Cristo que habla. Por eso se dice: esto es mi cuerpo. Con lo cual, diríamos, Santo Tomás sabe, ya lo vimos, cuando hablar de los sacramentos en general, que el ministro siempre actúa con la fuerza y el poder de Jesucristo, pero es que aquí incluso se pone en primera persona. Por esto lo que os comento aquí, no es que Santo Tomás niegue que el ministro en los otros sacramentos no actúe con el poder de Cristo, ya lo vimos, pero subraya que en este caso aparece con más claridad la intervención de Cristo, al tratarse de su mismo cuerpo y sangre. Claro, al fin y al cabo, en los otros sacramentos lo que se nos comunica es la gracia que nos ha merecido Cristo, pero es que aquí tenemos el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Por otra parte, es muy interesante en la amplia respuesta a la primera objeción, porque salen toda una serie de interpretaciones sobre cómo entender los relatos de la Última Cena. Comenta también, por ejemplo, una cosa que dijo Inocencio III, no demasiada afortunada, lo tenéis aquí. Había dicho, sobre cuáles fueron las palabras que se emplearon en la cena, porque, los evangelistas emplean distintas, hay variaciones entre unos evangelistas y otros. Y, por lo visto, el Papa había dicho, en un determinado momento: puede razonablemente afirmarse que Cristo consagró por su divino poder y que después expresó la forma con la que bendecirían los que habían de sucederle. Pero claro, Santo Tomás dice que esto no está en ningún sitio en el Evangelio. En el Evangelio se dice que Cristo bendijo, una bendición que se hizo ciertamente con palabras. Dice, por lo cual, estas palabras del Papa Inocencio han de tomarse como opinión más que como determinación. Es una cosa muy interesante, hacemos como un pequeño paréntesis. Para Santo Tomás,
El magisterio en sentido estricto sería lo que nosotros llamamos magisterio definitivo, cuando se determina algo de una manera ya definitiva. Lo otro, o sea, digamos, la contraposición a una sentencia o una determinación sería una opinión. Obviamente, si es la opinión del Papa, hay que tomarlo muy en cuenta, pero aquí claramente esto está en contra del mismo texto evangélico, de lo que habían dicho otros papas, o sea que por eso no le da mayor importancia, aunque como veis, esto de qué documento está tomado... Sí, era una obra del Papa, sí, era de Sacrosanto Altaris Mysterio o algo por el estilo. Obviamente no era propiamente un texto magisterial, pero se le daba bastante importancia. Es curioso porque Domingo Báñez también alguna vez comentaba que las cosas que se leían en el Corpus Juris Canonici, que era lo que recogía toda la serie de documentos, no todas se debían entender como algo definitivo o como diríamos hoy algo infalible. Había muchas cosas que tenían más que ver como opinión y a veces como opinión del Papa como mero doctor particular. Pero bien, le digo, esto ahora nos interesa menos. Simplemente fijaos toda la cantidad de explicaciones que tiene que dar Santo Tomás, porque en la época se daban cuenta de que los relatos de la institución de la cena eran distintos de unos evangelistas a otros. Ya San Agustín había tratado estas cosas en el De Consensu Evangelistarum. Al final, un poco la conclusión que saca Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, es que lo más sensato es que pronunciara la forma del sacramento, el esto es mi cuerpo, mientras bendecía y les distribuía el pan a sus discípulos. O sea que, digamos, los evangelistas hicieron como esa narración pues para presentar las cosas de una manera sencilla y rápida, por así decir, y Santo Tomás aquí sigue el parecer de San Agustín en esa obra de Consensu Evangelistarum. Acordaos que la obra esta de Consensu Evangelistarum la escribió San Agustín porque por parte de los paganos de Porfirio se había dicho que el cristianismo era una tontería, era falso, porque ni siquiera sus mismas obras se ponían de acuerdo unos con otras, y unos evangelistas decían una cosa y otros evangelistas decían otras. Claro, obviamente Porfirio era neoplatónico, para él Cristo no podía ser Dios encarnado ni nada de ese estilo, entonces decía que él había sido digamos como un sabio pagano y que luego los discípulos habían hecho un Cristo de la fe para la gente, pero que realmente el Cristo histórico era un sabio pagano neoplatónico. O sea que todas estas cosas del Jesús de la fe y el Cristo histórico y tal, perdón, el Jesús histórico y el Cristo de la fe y todo esto, no es un invento o sea, se hizo mucho desde el siglo XVIII, XIX, etcétera, por parte de los que no tenían fe y querían atacar al cristianismo, pero la operación de contraponer el Cristo de la fe que está en los evangelios a un hipotético Jesús histórico, el primero que lo hizo fue Porfirio, ya en finales del siglo III, o sea que la cosa tenía bastante historia y es la obra para la que San Agustín escribió, o sea, contra la que San Agustín escribió el De Consensu Evangelistarum. Bien, recuerda luego en otras objeciones, distingue entre la perfección primera de este sacramento, que es la consagración, y su uso, que sería la perfección segunda. Las palabras tomad y comed se refieren a ese segundo aspecto, al uso como una perfección segunda, y así se sale al paso de algunas de esas homilías de las que ya hablamos cuando hablamos de la transustanciación del Eusebio Galicano, donde hablaba de que las palabras tomad y comed estaban en lo fundamental del sacramento, etc. Bien, también luego recuerda que en la forma de este sacramento hay ausencia a la acción del ministro, porque en este sacramento el ministro no realiza un uso propiamente sacramental de la materia. Lo que hemos dicho antes, la acción propiamente sacramental consiste en la consagración. Fijaos que este es el motivo por el cual en última instancia pueden distribuir la comunión personas que no son sacerdotes u obispos, porque claro, si el sacramento en sí mismo fuera la misma distribución de la materia consagrada, solo podría distribuir la comunión quien la ha consagrado, pero evidentemente no es así. Y luego recuerda que en la misa se contienen muchos más textos, la forma son simplemente esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y sería un grave pecado omitirlos,
por no mantener el rito de la Iglesia, pero dice que para consagrar bastaría que el sacerdote pronuncie la forma con la intención de realizar el sacramento, porque algunos habían dicho que si no fuera dentro del canon, no fuera, diríamos, con las otras oraciones, no habría consagración, porque no habría intención del sacerdote. Santo Tomás explica que esa intención puede darse, ya esto lo vimos al tratar de la intención, pero en cualquier caso el que omitiera todo esto, dice Santo Tomás, que cometería un grave pecado. Bien, en el segundo habla de la conveniencia de la forma de consagración del pan y luego hablará de la conveniencia de la forma de consagración del vino. Respecto a la consagración del pan, dice que es muy conveniente porque esta consagración, vuelve a insistir en lo mismo, consiste en la conversión de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Entonces, atención porque esto es muy importante. Esta conversión se considera in facto esse, es decir, en el resultado. Aquí lo que nos interesa no es tanto el proceso, porque además el proceso es instantáneo, sino el resultado, a dónde llega. Es como tú en un viaje puedes interesarte en el viaje in fieri, el viaje tal como se está realizando, o puedes interesarte por el viaje in facto esse, es decir, haber llegado al destino. Aquí lo que nos interesa es a dónde se llega, que es a la transustanciación. Y dice que esto es lógico que nos interese sobre todo el término, porque no es algo sucesivo, ya vimos que es instantáneo, y a lo que se dirige la intención de Cristo es a dejarnos su cuerpo. Aquí recuerda Santo Tomás que se puede comparar este sacramento un poco como a lo que cuando un artista, un arquitecto quiere hacer una casa o una obra artística, ante todo tiene ya en su mente el resultado, a dónde hay que llegar. Pues, por eso, como la forma explica la realidad del sacramento, la forma explica qué es lo que quiere Cristo dejarnos. Lo que quiere dejarnos es su cuerpo. Por esto dice, en la forma deben quedar claros los extremos de la conversión, el punto de partida y el punto de llegada. Como del punto de partida solo quedan los accidentes, es oportuno referirse a ese punto de partida mediante el pronombre demostrativo esto, que hace referencia a los accidentes que permanecen. Claro, fijaos que al hablar de un esto es algo que puedes señalar con el dedo, es algo que puedes localizar, acordaos todo lo que dijimos de la localización, por la cantidad extensiva, por los accidentes. Si tú lo puedes señalar con el dedo, estás haciendo referencia a los accidentes que permanecen. Y el término de llegada se expresa por el nombre de la naturaleza hacia la que se da la conversión. La conversión, acordaos, es el cuerpo de Cristo. Y por eso dice Santo Tomás que es mejor decir esto es mi cuerpo que no que si dijéramos esta es mi sangre. Esta es mi carne, porque el cuerpo incluye la carne, los huesos, todo esto. Con lo cual es más correcto hablar de esto es mi cuerpo, que es la forma del sacramento. Con lo cual, como veis, nos ha dicho que la forma del sacramento, esto es mi cuerpo, es la más oportuna, viendo el sentido que tiene todo este sacramento y el propósito de Cristo. Recuerda que, que lo más importante, en la salvación recuerda que lo importante es eso, subrayar el término. Por eso no se hace referencia al pan, no se habla de pan, porque aquí lo que nos interesa no es tanto el punto de partida como el punto de llegada. Del punto de partida, como lo que va a quedar es los accidentes, queda un poco el punto de partida en el esto. O sea, con el esto se alude a cuál ha sido el punto de partida, pero nos interesa el punto de llegada. Y en el ad secundum se compara la transustanciación con la creación. Porque dice porque recuerda que en la Sagrada Escritura, cuando Dios crea, la Sagrada Escritura habla de un imperativo, hágase la luz, o suceda tal cosa, suceda tal otra, mientras que en la transustanciación se habla en indicativo. Y aquí Santo Tomás explica que es que realmente en la consagración, en la transustanciación, lo que nos interesa es subrayar el efecto último. Y por eso se emplea el indicativo, esto es mi cuerpo, lo que nos interesa es aquello a lo que se llega, mientras que en el relato de la creación la idea es subrayar el poder de Dios, y por eso el tema del imperativo. Y luego también en el ad tertium aclara que no era conveniente decir este pan es mi cuerpo porque no permanece la sustancia del pan. Si se dijera este pan es mi cuerpo,
como estás utilizando les, parecería que queda el pan, y hemos dicho ya que no queda la sustancia del pan. Y también es mejor decir mi cuerpo en lugar del cuerpo de Cristo, porque así queda claro que el que habla lo está haciendo en persona de Cristo, como va a recordar en la objeción cuarta. Y en la objeción quinta explica que en latín tenemos la partícula enim, hoc est enim corpus meum. Dice que no es esencial, pero procede de la costumbre de la Iglesia y hay que mantenerlo. Para Santo Tomás, él pensaba que la estructura de la misa, tal como se estaba celebrando en su época, procedía prácticamente de los apóstoles y de San Pedro, y que esa tradición pues venía de San Pedro. Sabemos hoy que es posterior, aunque el canon romano es algo muy, muy antiguo y muy venerable, pero no tiene tanta antigüedad. En cualquier caso, aquí la misma tradición y costumbre de la Iglesia para Santo Tomás tiene un valor enorme. Y después de haber hablado de la conveniencia de la forma de consagración del pan, pasa a la conveniencia de la forma de consagración del vino. Aquí la cosa era un poco más complicada porque en esta forma se añadían más cosas. De hecho, Santo Tomás va a distinguir, por así decir, la primera parte: este es el cáliz de mi sangre, que significa la conversión del vino en la sangre, de manera semejante a lo que hemos dicho antes sobre el pan, y la segunda, de la alianza nueva y eterna. Fijaos que había una tradición antiquísima de decir ahí mysterium fidei, misterio de la fe, que será derramada por vosotros y por muchos. Esto en la reforma litúrgica lo quitaron en la forma ordinaria del rito romano, aunque era una cosa misteriosísima quién y por qué puso ahí esas palabras, porque absolutamente en todos los manuscritos donde está el canon romano completo sale. El caso es que Santo Tomás se da cuenta de que junto con este es el cáliz de mi sangre se dicen otras cosas. Se habla de derramada, se dice de la alianza nueva y eterna, por hacer referencia a la vida eterna, a la justicia que se da por la fe, de ahí hablar misterio de la fe, que ahora se ha puesto ya después de la consagración. El tema de será derramada, para recordar que ese derramamiento de sangre es lo que quita el pecado. Con lo cual, fijaos, Santo Tomás está entendiendo con amplitud esta parte de la forma de la Eucaristía, porque tiene en cuenta el uso de la Iglesia. Como ya os comento aquí, lo que resulta más discutible es la referencia al Mysterium Fidei, porque no aparece en el texto evangélico ni en otras tradiciones, pero Santo Tomás, como vemos, no lo sitúa en la primera parte de la forma. Juan de Santo Tomás, comentando esto, decía, y creo que con razón, que para la transustanciación del vino basta la primera parte, mientras que el resto de la forma se refiere a la integridad del sacramento. Digamos, la integridad tiene que ver con la forma, pero no es lo esencial, no es aquello sin lo cual no puede darse el sacramento. De ahí que en general se ha considerado que con que estuviera este es el cáliz de mi sangre ya se daría la transustanciación, porque lo otro es importante, explicita bastantes cosas, pero lo más esencial es esta primera parte. Que aquí, de hecho, esta es la sustancia del artículo tercero. Lo que pasa es que tiene una cantidad enorme de objeciones, 9 objeciones, creo recordar. Sí, tiene 9 objeciones, porque van saliendo, pues eso, los diversos relatos que hay en los evangelios, cómo entender cada una de esas partículas. Por ejemplo, explica que cuando se dice este es el cáliz, se entiende el cáliz por el contenedor de vino, y también el cáliz remite a todo lo referente a la pasión. Acordaos que con la forma estamos precisando los significados, por eso es muy importante esto. En el ad secundum dice que si ya está la sangre en la primera parte, este es el cáliz de mi sangre, lo siguiente no parece esencial. Lo que pasa es que Santo Tomás no niega esto, no niega que lo esencial sea el cáliz de mi sangre, pero el otro también hace falta detallarlo, porque se refiere a la pasión, se explica cómo ha sido derramada esa sangre, etc. Las respuestas a las objeciones tercera y cuarta tienen más que ver con lo del testamento nuevo, la alianza nueva. La 5 y la 6 hacen referencia al misterio de la fe. O sea, en todas estas objeciones Santo Tomás va explicando el porqué, por así decir, como de estas cláusulas o de estas partes de la forma.
En la séptima y octava va a recordar el fruto de la pasión, el tema de esa que no aprovecha a todos, por eso se dice por muchos, no porque la pasión no valga para todos, sino porque de hecho no va, o sea, va aprovechando a aquellos que se acercan a la Eucaristía. Y luego la novena y la última explica que en efecto hay diferencia de relatos, y aquí dice una cosa muy interesante, dice que los evangelistas no pretendían explicar la forma de los sacramentos, sino simplemente narrar lo referente a Cristo, y es la tradición de la Iglesia la que nos ha transmitido estas formas de los sacramentos. Obviamente está en relación con lo que sucedió, con lo que históricamente nos cuentan los evangelistas, pero Santo Tomás explica que es una narración, que a veces resumen, que lo presentan unos con un orden, otros con otro, aunque ya sabemos que en los relatos es donde más, quiero decir, donde más uniformidad, hay sus diferencias, pero hay una gran concordancia. Pero como veis, Santo Tomás no era ningún ingenuo de pensar, pues eso, que la Sagrada Escritura está dictada o algo por el estilo y es una cosa mágica, no, es simplemente es el resultado de esa narración que han hecho los evangelistas. Por supuesto que con la ayuda del Espíritu Santo, pero hay sus diferencias, sus divergencias entre unos y otros, porque había diversos propósitos. Bien, pues esto sería la parte primera, la más importante, los 3 primeros artículos de esta cuestión. Iba a pasar luego a las propiedades de la forma de la Eucaristía. En el artículo 4, básicamente lo que tenemos es un resumen de lo que vimos en los sacramentos en general, de esa causalidad instrumental que se da en los sacramentos. Recuerda que en todos los sacramentos hay una cierta fuerza creada para realizar sus efectos. No podía ser menos en la Eucaristía, que es el más excelente de todos los sacramentos. Por eso dice que en las palabras de la forma hay una fuerza creada para realizar la conversión, aunque por supuesto es una fuerza instrumental, pero realmente está actuando como un instrumento de Cristo para realizar la consagración. Explica que como se pronuncian en la persona de Cristo, reciben de su mandato esa fuerza instrumental, de modo análogo a cómo sus restantes palabras y obras tienen una fuerza instrumental para la salvación. Y aquí Santo Tomás recuerda lo que había dicho acerca de los misterios de la vida de Cristo, esa parte tan interesante de la tercera parte de la Suma, donde habla pues de los misterios, comenzando por la Virgen María, luego diversos misterios de la infancia de Cristo, de la predicación de Cristo, la pasión, la vida gloriosa. Es una parte que Santo Tomás desarrolló muchísimo y aquí alude a ello. Respecto a las respuestas, aclara por supuesto que la fuerza para la transustanciación viene del Espíritu Santo, que es quien convierte el pan en el cuerpo, pero eso no quiere decir que no haya también un instrumento creado. Por tanto, una fuerza creada instrumental que Santo Tomás ve en la forma del sacramento, ¿se entiende? La forma pronunciada por un ministro, luego más adelante hablará del ministro del sacramento. En el Ad Secundum explica que a diferencia de otras acciones sobrenaturales o milagrosas, en la creación ni en la concepción de Cristo hubo instrumentos creados, pero en este caso es distinto. Se puede comparar, Santo Tomás compara, por ejemplo, la transustanciación, la consagración del pan y del vino, utilizando las palabras como instrumento, pues como las manos de Cristo servían para curar al leproso. Obviamente el milagro se realizaba en fuerza de su naturaleza divina, pero las manos que tocaban servían como instrumento, mientras que hay otras acciones, por ejemplo en la creación, no hay un instrumento para la creación, porque el instrumento tiene que actuar sobre algo, si no hay nada, pues no puede actuar el instrumento, con lo cual no puede haber un instrumento para la creación, y recuerda que en la concepción de Cristo tampoco hubo instrumentos. El Señor creó el cuerpo y el alma que unió hipostáticamente a la segunda persona de la Trinidad. Y en el Ad Tertium remite a la unidad de significado que tiene cada una de las formas, porque aquí la objeción era, bueno, la forma tiene muchas palabras, 4 o 5 palabras en cada una de las formas. Luego entonces parece que cada una de las formas, cada palabra tendría que tener su efecto o no hay unidad. ¿Cómo se explica eso? Santo Tomás explica que hay una unidad de significado de las formas, o sea, las formas materialmente constan de varias palabras, pero
cada vez que se concluye cada una de las formas, primero la del pan y luego la del vino, cumplen su efecto. Eso lo verá luego en el último artículo, pero el que haya una composición material en las palabras no quita la unidad. Acordaos siempre lo que habíamos dicho, nos estamos refiriendo a los sacramentos cuando hablamos de forma y materia, no en su sentido físico, sino en su sentido de signo. Y en cuanto signo, tiene una unidad. Y en ese sentido, aunque haya varias palabras, en cuanto a su significado, en cuanto a signo, es algo único. Primero la del pan y luego la del vino. Bien, y luego muy interesante el artículo 5, que es un poco complicado, porque aquí es el que se habla, el anterior ha hablado, por así decir, de la fuerza que tienen las palabras de la consagración, y este va a hablar de la verdad de las palabras de la consagración, cómo hay que entender la forma de la consagración. Ya en la época de Santo Tomás había muchas hipótesis sobre esto, y Santo Tomás básicamente habla de tres. Dice que para unos estas palabras, esto es mi cuerpo, se entendían como quien recita una narración. O sea, el sacerdote recita que Cristo dijo, esto es mi cuerpo, como si recitas un pasaje del Evangelio o algo así. Se trataría de algo conceptum, algo conocido, pero no algo exercitum, no algo realizado o aplicado. Pero Santo Tomás dice que esto no, o sea, que esto no es correcto, porque no está aplicando las palabras a la materia corporal, que eso hace falta para un sacramento, y tampoco soluciona el problema del sentido, porque dice, bueno, sí, el sacerdote ahora dice, esto es mi cuerpo, y repite lo que dijo Cristo, pero ¿qué es lo que quería decir Cristo cuando dice esto es mi cuerpo? Con lo cual, como veis, son de esas explicaciones, eso es bastante común en filosofía o en teología, en lugar de solucionar algo, mandarlo a otro, digamos, desplazar el problema a otro sitio, pero no es solucionar el problema. O sea, si tú dices que el esto es mi cuerpo es simplemente como la lectura de una narración, bien, y cuando Cristo lo dijo, también era una narración, se estaba narrando a sí mismo. Evidentemente, por este camino no llegamos muy lejos. Otros, al no poder aceptar lo de la mera narración, decían que es una expresión que demuestra algo, una expresión que está presentando algo. Esto es mi cuerpo, pero no lo presentaba al sentido, sino lo presentaba al entendimiento. De manera que las palabras esto es mi cuerpo querrían decir lo significado por esto es mi cuerpo. Pero claro, los sacramentos realizan lo que significan. Y esta explicación parece llevar a que Cristo solo está como en un signo. Pero claro, eso es inadmisible. Cristo no está solo como en un signo, está sustancialmente, con lo cual decir que es una expresión así como para expresar un significado, por ese camino no llegamos muy lejos. Y por eso otros matizaban la opinión previa diciendo que estas palabras demostraban algo, indicaban algo, pero a los sentidos, con lo cual evitaban el problema de los anteriores y subrayaban la presencia real. Pero claro, lo referían al momento en que terminaba su pronunciación. O sea, como cuando alguien dice ahora me callo, se calla después de hablar, aquí sería esto es mi cuerpo y después de decir esto es mi cuerpo ya se tiene el cuerpo. Pero claro, entonces ya esa expresión no está produciendo el cuerpo, porque diríamos, si entonces lo que estás diciendo es que mi cuerpo es mi cuerpo, no estás produciendo el cuerpo de Cristo, por decirlo. Con lo cual, obviamente, ya antes de pronunciar esta expresión, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. O sea, como veis, aquí el esto es mi cuerpo es como si dijera esto que tengo aquí ya es mi cuerpo. Estás explicando una cosa, pero si estás explicando una cosa, aunque quieras salvar la presencia real, realmente no estás diciendo nada. Por eso Santo Tomás lo que explica, y dice esto hay que tenerlo presente siempre, es que es la forma la que da lugar a la conversión. ¿Se entiende? Da lugar a la conversión como instrumento. Y la expresión esto es mi cuerpo, tenemos que compararla al concepto del entendimiento práctico que realiza una cosa, no al concepto del entendimiento especulativo. Por eso, Santo Tomás explica que esta expresión hay que entenderla desde un punto de vista práctico y por eso no presupone la cosa concebida. Y así salimos de los inconvenientes tanto de la segunda opinión como de la tercera, que parecía que era más bien referido al entendimiento práctico o referido a
a algo que tenía más que ver con los sentidos o la presencia real. Pero la clave es que no se puede vincular al entendimiento, no se puede vincular al entendimiento especulativo, sino al entendimiento práctico. Y aclarado esto, por otra parte, explica que esta conversión se realiza de manera instantánea y se puede entender según el último momento de la pronunciación de las palabras, pero sin presuponer en el sujeto lo que es el término de la conversión. Porque si tú en el sujeto estás poniendo el término de la conversión, entonces dirías, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Sí, pero con esto, como veis, por aquí no llegamos a ninguna parte. Ni tampoco habría que decir lo que había antes de la conversión, el pan. Pues ya después pues no queda pan. Si dices el pan es el cuerpo de Cristo, dices, pero si luego al final ya no queda pan. Entonces, Santo Tomás explica que hay que entender lo que se supone de manera general como contenido bajo las especies, el esto. Pues las palabras de la consagración ni hacen que el cuerpo de Cristo sea cuerpo de Cristo, ya lo era, ni que el pan sea cuerpo de Cristo, porque permanecen las especies, sino que lo contenido bajo las especies, la sustancia del pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. O sea, lo que antes era pan, ahora se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso la referencia al esto. El esto ya nos había salido antes, hay una referencia como algo exterior, bajo lo cual estaba antes contenido el pan y ahora contenido el cuerpo de Cristo. Por eso dice, por ello Cristo no dijo, este pan es mi cuerpo, ni este cuerpo mío es mi cuerpo, sino en general, esto es mi cuerpo, solo con el pronombre para significar la sustancia en general, sin indicar qué sustancia es o qué forma es, o sea, sin indicar si todavía es la sustancia del pan o ya es la sustancia del cuerpo de Cristo, para dar a entender con el esto que permanecen los accidentes y que la sustancia que había ahí antes ahora es ya la del cuerpo de Cristo. O sea, como veis, hace referencia a que llegamos a una sustancia y se refiere a la sustancia anterior, por así decir, de una manera indeterminada. Esta es un poco digamos, o sea, para dar a entender así que como se va realizando el sacramento por las mismas palabras y cuando han terminado las palabras tienes ya el sacramento, la clave es cómo entendemos el esto. Y repito, Santo Tomás entiende el esto como una referencia a la sustancia, lo que hay debajo de los accidentes, que se convierte en el cuerpo de Cristo. Y luego aquí hay en las respuestas a las objeciones, recuerda esto, que el hoc se refiere a la sustancia, pero en general, sin indicar la propia naturaleza, porque primero va a estar la sustancia del pan y luego la sustancia del cuerpo de Cristo. En el ad secundum precisa que hoc no se refiere a los accidentes, sino a la sustancia contenida bajo los accidentes, que primero fue pan y después cuerpo de Cristo, que permanece bajo esos accidentes, aunque ya dijimos que no es informada después de la transustanciación por esos accidentes. Con lo cual, fijaos, el hoc, con el hoc, antes ya había indicado que hablaba de la localización, pero estamos refiriéndonos a lo que hay bajo esa localización, que primero es el pan y después queda convertido en el cuerpo de Cristo. Y en la respuesta a la tercera objeción matiza que la locución «esto es mi cuerpo» se entiende primero la realidad significada, pero primero en el sentido de orden de naturaleza, como la causa es naturalmente previa al efecto, pero no por el orden del tiempo, porque aquí la causa es simultánea con el efecto. ¿Os acordaos que habíamos dicho que la transustanciación se realiza instantáneamente, con lo cual en cuanto está la forma completa, esto es mi cuerpo, tienes ya esa unidad de sentido, aunque haya tardado una serie de segundos en llegar hasta el final, una vez que tienes la causa, has llegado al final, inmediatamente tienes el efecto. Por eso dice Santo Tomás que primero tenemos la realidad significada, esto es mi cuerpo, acordaos, la forma en cuanto a forma de un signo que da lugar aquí a un efecto real sustancial. Primero tienes la causa y luego tienes el efecto, pero no es un primero y un después temporal, sino en orden de naturaleza, porque primero debe haber causas y luego debe haber efectos. Aquí es una causa simultánea con el efecto. Y ya para terminar, recuerda que se consagran el pan y el vino separadamente.
explica que tras la pronunciación de la forma para consagrar el pan ya queda hecha la consagración. Y aquí alude pues una argumentación, diríamos, de tipo litúrgico. Por eso se presenta la adoración del pueblo, el mismo sacerdote la adora, se pone de rodillas, y la misma verdad de la locución obliga a que se realice en cuanto se pronuncie, porque son palabras de presente. Claro, si la consagración se fuera a realizar una hora después, habría que decir esto será mi cuerpo, pero no, esto es mi cuerpo, con lo cual se debe realizar en cuanto que tenemos ya esas palabras, porque si no dice claramente tendrían que ser palabras de futuro. Por ello, la primera forma, el esto es mi cuerpo, no espera a la segunda, este es el cáliz de mi sangre para actuar, sino que realiza su efecto de manera inmediata. Fijaos que esto además queda recogido en la legislación canónica cuando se prohíbe terminantemente, que es uno de los delitos gravísimos, que alguien atente, que alguien consagre, una de las especies sin la otra, pero porque realmente puede darse físicamente, solo que es un pecado gravísimo el consagrar el cuerpo sin el consagrar la sangre, pero son cosas que diríamos de por sí se pueden, es posible físicamente el que se separen, aunque sería un pecado muy grave. Una posible objeción es que si actuara ya la forma sobre el pan, tendríamos el cuerpo de Cristo sin sangre, pero en el Ad Primum, Santo Tomás ha explicado que en el cuerpo de Cristo transustanciado, el pan se ha transustanciado en el cuerpo de Cristo, ya está la sangre, pero por concomitancia. Acordaos que esto lo habíamos visto, que estaba en fuerza de la transustanciación el cuerpo y en fuerza de la concomitancia está la sangre, el alma, la divinidad. Bien. En la respuesta ad secundum dice que, si esto es así, que por una parte la forma del pan consagra el cuerpo, la forma del vino da lugar a la transustanciación de la sangre, entonces aquí, más que un sacramento, habría dos. Y Santo Tomás recuerda que este sacramento tiene una unidad perfectione, en la perfección, en cuanto que consta de dos elementos y de ambos elementos, de los dos, alcanza su perfección. Mientras que, por ejemplo, en el caso del bautismo hay una triple inmersión, pero no es que cada una de las tres inmersiones signifique algo, sino que tiene una unidad de signo, es un signo con tres inmersiones, mientras que aquí tendríais dos signos, pero que se unen en razón de la perfección, para tener el sacramento completo, mientras que en el caso de la triple inmersión o el derramar 3 veces el agua en el bautismo es otra unidad distinta. Ahí es un efecto simple, el echar agua 3 veces da lugar al único efecto de la gracia y del carácter, mientras que aquí las palabras sobre el pan consagran el pan, dan lugar a un efecto, y las palabras sobre el cáliz consagran el vino y dan lugar al otro efecto. Y en el ad tertium vuelve sobre la unidad de cada una de las formas, de nuevo, tanto en la forma para consagrar el pan como la forma para consagrar el vino, tienes varias palabras, pero no es que tengan una verdad independiente cada una de ellas, sino que dentro de la forma del pan todas ellas forman una unidad, y lo mismo dentro de la forma para la consagración del cáliz. Bien, como veis, es muy interesante todo esto que nos ha comentado Santo Tomás. Obviamente tiene las limitaciones, como hemos visto, de que él pensaba que algunas cosas de los sacramentos se remontaban a los mismos apóstoles, pero, repito, esto son cosas que se puede adaptar perfectamente a lo que nosotros sabemos hoy. Ya, de hecho, en la época de Juan de Santo Tomás o los grandes tomistas del 16 o del 17 eran conscientes de que en otros ritos de la Iglesia variaban la forma en alguna cosa secundaria, pero siempre mantenían el esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Bien, lo dejamos ya aquí, y con esto hemos cerrado propiamente lo que es la materia y la forma de la Eucaristía. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.